la conectividad terrestre entre las ciudades de Puerto Esperanza e Iñapari, garantizándose la protección de la biodiversidad. Para sustentar el proyecto vamos a dar uso de la palabra al congresista Carlos Tubino, a nombre de los autores de la iniciativa. Congresista Tubino, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Con relación a este proyecto de ley, quiero inicialmente decir lo siguiente. Este proyecto de ley, que es un proyecto de ley declarativo, como lo dice desde su inicio, se fundamenta en que en la provincia de Purús, que es la provincia más alejada del Perú, se está produciendo en la actualidad un proceso de desnacionalización de esta provincia que tiene la particularidad, que lo voy a mostrar con algunos mapas, de que los ríos fluyen hacia el Brasil. No es posible la conectividad terrestre natural. Por lo tanto, lo que se ha hecho es estudiar la legislación comparada, sobre todo en el Brasil, para que pueda coexistir las conexiones terrestres en la Amazonía versus el cuidado de la biodiversidad. Entonces, ese es el desafío de esa declaración, y lo digo claramente. Y entonces, basado en los estudios que se han realizado, es que yo les traigo este proyecto de ley donde voy a puntualizar, primeramente les voy a hacer una introducción para conocer en detalle el problema, y luego, ¿cómo es que vamos a proteger la biodiversidad amazónica?, que es un punto importante. El índice que yo le traigo para sustentar este proyecto es el siguiente. Primero, un enunciado del proyecto de ley que lo sustento en el sentido de que no debemos cambiar el articulado porque está basado en proteger las dos cosas, hacer la interconexión y proteger la biodiversidad. Luego voy a hacer una introducción, la situación, consecuencias y solución. Muy bien. Continúa. ¿Cuál es el enunciado de este proyecto de ley? Dice, declárase de necesidad pública y de prioritario interés nacional la conectividad terrestre de la ciudad de Puerto Esperanza, capital de la provincia fronteriza de Purús, en la región Ucayali, con la ciudad de Iñapari, capital de la provincia fronteriza de Tahuamanú, en la región Madre de Dios, a fin de solucionar el aislamiento de la provincia de Purús y promover la integración de su población al seno de la patria, al amparo de los derechos que consagra la Constitución Política del Perú y que rigen el Estado de Derecho en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos. Artículo 2. Y acá comienza ya la parte donde este proyecto menciona cómo vamos a proteger la biodiversidad. Facúltase al Poder Ejecutivo, dice el proyecto, a iniciar los estudios correspondientes. O sea, acá no se está hablando de que mañana se va a construir esta carretera, dice a iniciar o vía férrea o lo que fuera, a iniciar los estudios correspondientes con la intervención de las entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para que, de acuerdo a la normatividad nacional y a los convenios internacionales suscritos por el Perú, efectúe la conectividad terrestre de que trata el numeral precedente, garantizando la protección de la biodiversidad. Y en el artículo 3, que es muy importante, habla de restricciones, que dice, queda terminantemente prohibida toda actividad económica a lo largo de la carretera o línea férrea diseñada y sus zonas aledañas, bajo responsabilidad civil o penal, cuya acción corresponde a las autoridades competentes. Es decir, a lo largo de esta conexión no puede haber ni siquiera un servicentro, un grifo, nada. No debe haber una bodega, ningún tipo de actividad económica. Y esto, se los digo, se hace justamente para proteger la biodiversidad. Es decir, a lo largo de estos 187 kilómetros no hay absolutamente ningún tipo de actividad económica. Y el artículo 4 dice, control de la interconexión terrestre. Se implementarán los sistemas de control necesarios para garantizar la protección de la biodiversidad en la zona, así como la intangibilidad de los parques nacionales y demás áreas naturales protegidas por el Estado. Entonces, este es el articulado
Y rápidamente quiero ponerlos en situación con las siguientes transparencias. A ver, por favor. Lo que hemos encontrado acá es, y cuando hemos visitado con la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Rogelio Cánchez, estuvo también el congresista Roberto Angulo, y ahí encontramos, por ejemplo, este tipo de pronunciamiento de la población, en la cual pide esta conexión terrestre. Y la Constitución del Perú, que dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Acá la población se siente, todo un sector de ella, que está encarcelada en una zona muy bonita de la Amazonía peruana, pero al fin y al cabo encarcelada, que no puede moverse a su libre voluntad de un lugar a otro. ¿Y qué dice el artículo 2 de la Constitución? Toda persona tiene derecho a transitar por el territorio nacional y es el Estado el que debe dar esas facilidades. Sin embargo, continúa. ¿Cuál es la situación en este momento? El Purús, para ubicarnos bien, es la puntita que estamos viendo que tiene nuestro mapa. La nacionalidad en esta zona fue conservada por los caucheros en la época del caucho. Y, como les digo, ellos vinieron navegando de Iquitos hacia Manaos, en el Brasil, y del Brasil bajando por el río Purús hasta Purús. Nunca pudieron llegar, ni hasta ahora se ha podido hacerlo, a través de territorio peruano. Continúa. El problema es que esta zona se ha complicado la situación porque desde el gobierno del presidente Toledo se entregó y se generó y se creó estos parques nacionales, inicialmente con muy buena intención, pero esta situación y lo que significa la legislación alrededor de los parques ha generado todo un problema en la cual lo podemos ver. O sea que prácticamente, regresa, la punta que vemos que está de blanco, que es la provincia de Purús, está rodeada de parques nacionales. Continúa. Acá se ve un poquito más, reservas naturales se ve en plomo y los parques naturales en verde. Ahora, esa es la situación en este momento. ¿Y qué significa esto? Que hay restricciones, lógicamente, con los parques. Con estos parques han llegado ONGs muy importantes extranjeras que prácticamente se han consolidado en toda esta zona y son los que regentan estos parques nacionales. Continúa. El río Purús, acá se lo muestro, o sea, no fluye hacia el Perú, sino fluye hacia Manaos. Continúa. Las consecuencias, ¿qué es lo que ha originado todo esto? Hoy día se está produciendo en esta zona la desnacionalización de esta provincia. ¿Por qué? Porque lo que hoy se le dice a través de estas ONGs a las comunidades nativas en la zona es de que hay que seguir lo que la naturaleza indica. Es decir, si la naturaleza nos dice que debemos seguir a los ríos que hay en la zona, los ríos te llevan solamente hacia el Brasil. Entonces, hoy día efectivamente se está produciendo este tema y estas son las principales ONG que están trabajando en la zona y lógicamente ellos promueven esta forma de actuar. La conexión en este momento con la provincia de Purús es solamente por vía aérea. Hay una migración permanente, masiva de peruanos hacia el Brasil, de esta provincia, precisamente por esta situación. Los vuelos de apoyo que se restituyeron hace poco gracias a la gestión que se hizo por algunos de los congresistas acá presentes, que ya lo mencioné, que estuvieron presentes en el Purús, el presidente de la República, que también estuvo el día 23 de diciembre, sensibilizándose con ese problema. Sin embargo, hoy se han suspendido los vuelos de apoyo, porque hay un problema de abastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea, y bueno, estamos en el proceso de volverlos a restituir, pero se genera todo un problema con relación a los vuelos que son la única conexión con el país. Encarecimiento del precio de los productos de primera necesidad en la zona. En esta zona se paga, que les digo, 6, 7 soles por un kilo de papas,
se puede pagar hasta 40 soles por un kilo, o digo, por un galón de combustible, se paga más de 200 soles por una bolsa de cemento, es decir, hay quienes hoy, y por eso pongo al final intereses particulares, que les interesa mantener este aislamiento porque se benefician económicamente a través de esta situación que se genera a la población que vive en Puerto Esperanza. ¿Cuál es la solución? La solución es la interconexión terrestre con el territorio nacional. ¿Y por qué con Iñapari? Porque en Iñapari está la carretera interoceánica. Y desde acá, como lo vamos a mencionar en este mapa, acá por ejemplo, pueden ver en el extremo derecho, esa sería la conexión. Esta carretera o vía férrea no atravesaría el Parque Nacional, sino estaría circulándolo por el borde. Esto por fin será un tema de estudio y un tema vamos a decir, de estudios detallados donde se tiene que confrontar todas las posiciones. Muy bien. Acá se ve por qué se quiere conectar con Iñapari, porque la carretera nos lleva, lógicamente, esta interoceánica hacia la costa. Muy bien. Esta es una carretera que acaba de concluirse y que pasa en el Brasil, que une Río Branco con Cruzeiro do Sul. Esta carretera que pasa transversalmente por nuestra frontera tiene justamente estos controles que acabo de mencionar, controles importantes para evitar que desproteger el cuidado de la biodiversidad. Muy bien. Quiero hacer mención también que estas ONG que, por ejemplo, promocionan de que no debe haber ningún tipo de conexión terrestre en territorio, con el territorio peruano, sin embargo, vienen, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ahí tenemos el Parque Yellowstone, que es un ecosistema que se extiende sobre casi 80.000 kilómetros cuadrados. Hay más de 2 millones de visitantes al año. Existen alrededor de 500 kilómetros de carreteras asfaltadas, 5 entradas para acceder al parque, cerca de 1.770 kilómetros de circuitos de excursiones y, en nuestro caso, condenar a una población, a una provincia que es más grande que el departamento de Tacna, al aislamiento permanente, a la pobreza hacia el futuro, porque quien no está interconectado hoy día en un mundo interconectado, en una aldea global, realmente está condenado a no comercializar como los demás, comercializar en desventaja y, lógicamente, la pobreza es lo que le espera. Este es el parque que le mencionaba. Continúa. Conclusión. El proyecto de ley protege la biodiversidad, es un proyecto declarativo, permite la interconexión terrestre entre Puerto Esperanza y Iñapari, no requiere, como se ha hablado, en algunos medios se ha hablado de consulta previa, porque acá nadie está construyendo nada en ese momento. Entonces, todo esto es algo que debe quedar bien en claro. Este proyecto de ley no habla de carretera, es un proyecto declarativo que sí afirma que debe haber una interconexión terrestre entre Puerto Esperanza y, en este caso, se sugiere, se pone Iñapari. Para concluir, muy rápidamente, y voy a resolver cualquier pregunta con la venia de la presidencia, como fundamento decir que se han implementado acá los sistemas de control necesarios para garantizar la intangibilidad de los parques, y eso está en el artículo 4. Se debe garantizar la preservación de la biodiversidad de la zona en el artículo 2. Y todo tipo de actividades comerciales están restringidas en el artículo 3. Y hay sanciones penales y civiles a los infractores en el artículo 3. Entonces, yo por esto, colegas, yo considero que no debe cambiarse el articulado que se ha presentado por otro articulado, porque con esto se protege ambos temas. O sea, se protege la biodiversidad, que es un tema de preocupación de todos los que tenemos contacto, como somos todos los peruanos, con la Amazonía, y por otro lado, y tenemos que preservarla hacia el futuro, y por otro lado, el tema de no mantener en forma permanente y condenar al aislamiento a una población que no tiene por qué vivir hoy día y sentirse encarcelada. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a los señores congresistas, el congresista Tubino, autor del proyecto, ha hecho la exposición de su proyecto de ley, pero es bien señalar, conforme he indicado la presentación del proyecto, que en la comisión, la presidencia ha puesto en debate un texto sustitutorio. Entonces, para esa precisión, voy a pedir que haga uso de la palabra el secretario técnico, el doctor Juan Barcaya. Tiene la palabra el doctor Barcaya. Señor presidente, señores congresistas, efectivamente, el documento que se le ha distribuido a todos los despachos congresales, conjuntamente con la agenda de esta sesión, hace referencia a un texto sustitutorio que concluye recomendando la aprobación, pero reduciéndola a 2 artículos. El espíritu del artículo 1, que es bastante extenso, como está en el proyecto de ley, se recoge en una redacción más precisa que se circunscribe solamente a los destinos desde donde debe partir la interconexión, es decir, desde la ciudad de Puerto Esperanza hasta la ciudad de Iñapari, ¿no? Eso es para ser más preciso. Ahora, los artículos 2, 3 y 4, la asesoría ha considerado que esto puede tranquilamente o perfectamente, si cabe el término, reducirse a un solo artículo, porque ambos tienen el mismo objetivo, que es el de establecer sistema de control, proteger la biodiversidad y, consecuentemente, prohibir actividades económicas que afecten la biodiversidad. Por eso, el artículo segundo, luego del artículo primero, que es propiamente el objeto de la ley, hemos considerado la siguiente redacción, que es artículo 2, sistema de control, autorízase al Poder Ejecutivo, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales correspondientes, en el marco de sus competencias, a implementar los estudios técnicos y los sistemas de control para garantizar y proteger la biodiversidad de la zona, así como la intangibilidad de los parques nacionales y áreas naturales protegidas dentro del marco legal vigente. Es decir, referirnos en esta ley a sanciones civiles, penales. Hay otras normas que tendríamos que hacer referencia, como por ejemplo la ley de procedimiento administrativo general que establece que si establecemos infracciones tenemos que establecer sanciones. Sería una ley más larga y obviamente desnaturalizaría el objeto propio de la ley, que es justamente llamar la atención a un lugar que es obviamente es el más alejado y el que se requiere la presencia urgente del Estado. Por esa razón, el texto sustitutorio contiene solo 2 artículos. Eso es el sustento del proyecto de dictamen que la asesoría de la comisión recomienda, señor presidente. Bien, quería la palabra el congresista Apaza. Gracias, doctor Barcaya. Gracias, señor presidente. Este caro anhelo de la interconexión de los pueblos en nuestro país es también de suma prioridad. No podemos oponernos a todo lo que signifique la transculturación de nuestro pueblo, porque si no hay carreteras, si no hay vías de comunicación, si no hay vía férrea, aérea, marítima, nuestros pueblos cada vez más están más aislados de la realidad, y son motivos no solamente de estar sumidos en la pobreza, sino también sumidos en la ignorancia. Por eso digo que es una tarea de transculturar a nuestro pueblo. En ese sentido, yo creo que, teniendo en cuenta, señor presidente y colegas, de que es un proyecto de carácter declarativo, no debemos tener ninguna objeción, con cargo a que se tiene que perfeccionar. Pero es la hora de dar la claridad necesaria para que esta iniciativa sea aprobada. Con el perdón del caso y abusando de vuestra confianza, señor presidente, tengo que viajar y le pediría, dando mi voto a favor de este proyecto. Muchísimas gracias. A ver, permíteme, yo le voy a pedir que aceleremos el debate porque no podemos hacer votación virtual, creo. Porque si no está presente no va a poder votar. Yo le pido, si tienen opinión definida, en atención que tienen que llegar al aeropuerto varios seguro, le pido una vez más que el manjar del discurso sea la brevedad. Sánchez, Angulo y Condori. Gracias, señor presidente. Como usted habla del manjar del discurso, el manjar del discurso es aquellos congresistas que conocemos, gracias a la invitación del padre, conocemos Purús y nos hemos dado cuenta con una realidad de nuestro Perú, donde viven estos peruanos a espaldas del Perú, por hablar así.
es algo que debemos nosotros tomar esta decisión declarativa. Debemos trabajarlo porque conocemos. No puede ser que haya gente que el kilo de papa, que acá lo compramos a sol 50 y en otras zonas donde hay papa 50 centavos, allá cuesta 10 soles. La bolsa de cemento 200 soles. El kilo de fideos 12 soles. ¿Qué pasa, señores? Y es el momento. Felicitamos al congresista Tubino, por eso que hemos apoyado este proyecto de ley, y hacerlo conocer a todo el Perú, que conozcan la realidad. Como dijo Tubino, esta es una puntita, no es una puntaza porque es más grande que ciertas regiones, en realidad. Y no vamos a obstruir, digamos, la biodiversidad. Pero sin embargo hay ciertas ONGs acá, que si se llaman ONGs, que están obstruyendo para que Purús salga adelante. Gracias, gracias señor Tubino, vamos a apoyarlo, usted sabe que cuenta conmigo. Gracias, gracias a ustedes. Congresista Angulo, luego congresista Condori. Gracias. Haciendo mías las palabras del congresista Paza, debemos apoyar este proyecto de dictamen, fundamentalmente como un símbolo, ¿no? Tenemos que decir que hay una provincia que está separada del país, del centro neurálgico del país. Hay unas preguntas que tengo, muy rápido, haciendo también honor a la recomendación. ¿Tienen algún costo en cuanto a la diferencia de costos en carretera y tren? O sea, ¿existe alguna diferencia en eso? ¿Hay alguna de eso? Eso nada más quisiera decirles. Muchas gracias, señor, y tiene totalmente mi apoyo. Gracias. Congresista Condori. Bueno, adelantándome a las respuestas. El ministro ha dicho que sí hay una diferencia fuerte, ¿no? Es de 1 a 3, creo es, ¿no? O de 1 a 7, creo. Bueno, el asunto es de que esto no, acá no estamos definiendo si va a